Nuestro orden de estudio los días domingos, en las 2 horas que tenemos, que hoy en día se nos cortaron un poquito, pero ¿sabes? Entonces, ahora, en esta semana que tenemos hasta las fiestas, vamos a estudiar parte de Alajot que tienen que ver con los Hagim, y también vamos a estudiar, Bezrat Hashem, mitad y mitad, Ilhot Teshuvah del Rambam. El Rambam, como es sabido, escribió Alajot de todos los temas. O sea, el Shulchan Aruch escribió Alajot de los temas prácticos que nosotros podemos llevar a cabo, pero no aquellas cosas que, por ejemplo, hoy en día no se pueden cumplir, como alajot del Bet HaMikdash, alajot de Korbanot, muchas alajot de pureza e impureza, etc. Entonces, en eso se basa las alajot del Shulchan Aruch. Pero todo el sistema de alajot que no se pueden aplicar hoy en día, también penas capitales, etc. Muchas cosas que aparecen en el Talmud y en la Halajá. El Shulchan Aruch, por supuesto, no habló de eso porque no es relevante. El Shulchan Aruch nos ayuda a tender la mesa y poder comer en nuestros días lo que tiene que ver con la Halajá Lemaaseh. Pero el Rambam escribió una enciclopedia halágica denominada Mishneh Torah, o denominada Yad HaChazaka, porque la palabra Yad es las iniciales de 2 letras, Yud Dalet, que es 10, y 4, que es 14, porque él escribió esa enciclopedia halágica, que es la más completa, que tiene 14 libros, que cada libro tiene su nombre, y que cada libro tiene sus temas, y que cada tema tiene capítulos, y que cada capítulo tiene alajot. ¿Okay? O sea, una acotación. Cuando nosotros estudiamos Shulchan Aruch y hablamos de un capítulo, hablamos de Simán. Y cuando hablamos de una de las alajot de ese capítulo, ¿sí?, lo llamamos Seif. Simán y Seif. El Shulchan Aruch está dividido en Simanim y Seifim. El Rambam, después de que tenemos el libro y tenemos el tema, está dividido en Prakim, en capítulos, que básicamente es un paralelo al Simán. Y a la alajá particular se le llama alajá. Cuando yo quiero decir, bueno, ¿en dónde estamos en el Rambam? Entonces tengo que decir, estamos en Ilhot Teshuvah, Perek Rishon, ¿sí?, alajá Bet, Lemashal, ¿sí? Pero en Shulchan Aruch, por ejemplo, cuando yo quiero decir, bueno, ¿en dónde estamos estudiando? Estamos estudiando, ¿sí?, en el Simán. El Shulchan Aruch básicamente está dividido en 4 partes, y cada Simán se va aumentando. O sea, no es de que el Rambam, cuando terminó un tema, se acabó la cantidad de capítulos de ese tema, y ahora cuando pasa un nuevo tema empieza desde el principio, capítulo 1, capítulo 2. El Shulchan Aruch no. El Shulchan Aruch, no importa de qué tema está hablando, estaba hablando del Ilhot Tzitzit, terminó en el capítulo 10, y luego continúa con Ilhot Tefilín. No empieza capítulo 1 de Tefilín, sino que continúa en el número del próximo capítulo, que es el capítulo 11. ¿Entendido? Entonces, por eso llegamos al Ilhot Rosh Hashanah, que estamos bien avanzados luego de todas las alajot del principio, alajot de Tefilá, alajot de Shema, alajot de Brachot, alajot de Birkat Hamazon, alajot de Shabbat. Entonces llegamos al Ilhot Rosh Hashanah. Por supuesto que vamos a estar en un capítulo muy avanzado. Pues, por ejemplo, hoy vamos a Bezrat Hashem a estudiar el Simán Tav Kuf Pei Hei, que es el capítulo 585.
que son las alajot las brajot del shofar. Entonces, así funciona el Shulchan Aruch, en sus 4 partes. Eso es solamente para saber cómo ubicarse. Entonces, cuando ustedes quieran decir en dónde están en el Shulchan Aruch, no digan Perek, sino digan Siman. Y no digan alajá tanto, sino digan Seif. ¿Sader? Muy bien. Todo. Sader Gamur. Lo que está separado en temas, capítulos y alajá era del Rambam. Entonces el Rambam habló de todas las alajot que hay en el Talmud, que por supuesto muchas de ellas hoy en día no son relevantes, momentáneamente, en la práctica. Además de que el Rambam incluyó ciertos temas que el Rambam los formó como alajá, a pesar de que podríamos decir de que son temas que están un poco en el límite entre la parte filosófica y la parte alágica. Por ejemplo, el Rambam, el primer tema que abarca en su primer libro es Ilhot Yesod de Torah, las alajot de los fundamentos de la Torah, donde habla de la emuna, de la fe en Dios, de quién es Dios, de quién no es Dios, de ángeles y de otros temas que, sí, podríamos decir que están antes, ¿sí? El Shulchan Aruch cuando empieza a hablar, no empieza a hablar de que tenemos que creer en Dios y esto, sino, bueno, ¿qué hay que hacer cuando yo me levanto en la mañana? Lo primero que yo hago como hombre, como en la práctica, cuando me levanto en la mañana, es levantarme. Entonces, ¿qué hago al levantarme en la mañana? ¿Sí? El Rambam dice, antes de levantarse en la mañana hay otras cosas, ¿sí? Hay que saber para qué uno vive, por qué vive, en qué cree, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el Rambam incluye este tema que son los fundamentos de la Torá y habla de la profecía, etcétera. Y luego el Rambam tiene un libro, un tema que es el Ilhot Deot, que son las alajot de las midot, ¿sí? Entonces hay alajot también que tienen que ver con las cualidades, con los rasgos de la persona. Entonces también el tema de las midot es un tema que linda entre alajá y musar, ¿sabes? Pero el Rambam lo incluye todo en su libro de alajá, y por eso en ese aspecto el Rambam es más exigente con nosotros. ¿Por qué? Porque si yo digo de que estos temas quedan en la dimensión del musar, de la moral y de la ética, entonces es que se puede jugar más con ellos, pero no estamos tan limitados. En el momento que yo introduzco esto dentro de la halajá, esto ya es halajá, es como halajá de qué se puede comer y no se puede comer, y qué hay que vestir y qué no hay que vestir, y qué hay que ponerse. Ya el primer libro de los 14, el Rambam lo denomina Sefer Amadá, que sería traducción. Sí, hoy en día la palabra Amadá significa ciencia. ¿Sí? Ciencia. Pero ciencia es algo que está basado en el conocimiento. Entonces, de alguna manera, el nombre del primer libro de los 14 del Rambam, del Mishneh Torah, es Sefer Amadá, el libro del conocimiento. Claro, da es conocimiento. Ajá. Da. ¿Conocimiento o sabiduría? Conocimiento. O sea, no entro en las diferencias de conocimiento, sabiduría, o sea, ya fe. Ahora, este libro, el Rambam, lo dividió en varios temas. El primer tema de este libro, del primero, es Ilhot Yesod de Torah, las alajot de los fundamentos de la Torah. El segundo
tema. Ilhot Yesodei HaTorah tiene 10 capítulos. El segundo tema es Ilhot Deot. ¿Ves? Deot. Deot viene también de la palabra Da'at, conocimiento, pero aquí el Rambam más que nada se refiere a Midot. O sea, el Ilhot Deot básicamente sería Ilhot Midot, las alajot de las Midot, de las cualidades y de los rasgos. Tercer tema, Ilhot Talmud Torah. Esto sí hay en el Shulchan Aruch, alajot del estudio de la Torah. Cuarto tema, Ilhot Avodat Kochavim Bechukot Ovdea, las alajot de la idolatría. En traducción literal, el servicio a las estrellas y las leyes de sus servidores. O sea, en palabras simples, alajot de idolatría. Ilhot Avodat Zarah. Capítulo. Rega. Ilhot Deot tiene 7 capítulos. Talmud Torah tiene también 7 capítulos. Y Ilhot Avodat Kochavim, Avodat Zarah, tiene 12 capítulos. ¿Qué? Allá. Y el de Que en 10, 7, 7, 12. Allá, el Rambam siempre antes de empezar cualquier tema, te dice cuántas mitzvot hay dentro del tema. O sea, digamos que hablamos de Avodat Zarah. Entonces el Rambam dice, bueno, ¿cuántas mitzvot, no alajot, ¿sí? Mitzvot de la Torah, que son 613, tenemos dentro del tema? Entonces, por ejemplo, dice el Rambam que en Ilhot Avodat Zarah, y él también las enumera, o sea, te trae cada una de las mitzvot que tienen que ver con el tema, y luego en el libro él va analizando cada mitzvah, pero ya las va desglosando en alajot. ¿Sabes? Porque la alajá, la mitzvah es general, ¿sí? La mitzvah es el título de la mitzvah, pero para saber cómo hacer la mitzvah, como más necesitamos la alajá. Eso es lo que sucede en todas las mitzvot de la Torah. ¿Okay? ¿Las divide en no hacer y hacer? O Sí, en hacer y lotar. Entre paréntesis, el Rambam tiene dentro de sus libros un libro de mitzvot, Sefer HaMitzvot del Rambam, donde ahí el Rambam enumera las 248 mitzvot aseh y las 365 mitzvot lo aseh y las explica cada una en síntesis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las alajot de Avodat Zarah, en estos 12 capítulos, ¿cuántas mitzvot hay? Dice el Rambam, como ejemplo, tenemos en total, dentro del tema de Avodat Zarah, 51 mitzvot de la Torah. Imagínense, 51 mitzvot de 613. Entonces, es una cantidad muy grande, ¿sí? Ahí están incluidas todas las halajot que tienen que ver con la idolatría. Y dentro de ellas hay 2 mitzvot aseh y 49 lot aseh. Ya fue. Muy bien. Y al final, el último tema de este primer libro de el Mishneh Torah son Ilhot Teshuvah. ¿Cuántas mitzvot hay en Ilhot Teshuvah? Una mitzvah, hacer Teshuvah. Entonces, si es una mitzvah de hacer Teshuvah, ¿para qué necesita el Rambam 10 capítulos? Porque tiene que hacer Teshuvah, no es tan simple. Un tema complicado que necesita expandirse para detallarlo. Es que era teshuvano, tomar un poco un sándwich. Naja. יפה. יפה. עכשיו, el Rambam, además de haber sido un genio y un gran sabio, ¿sí?
como está el dicho que dice, desde Moshe hasta Moshe no hubo otro como Moshe. ¿Conocen ese? ¿Sí? ¿Qué? Rabbi Moshe ben Maimón le hizo un favor a Moshe Rabbeinu y le dijo, ¿sabes qué? Tú escribiste todo y nos dice toda la Torá, yo te la voy a escribir completita en la halajá para que todos sepan qué hacer y qué no hacer. ¿Estás de acuerdo? Moshe Rabbeinu dijo, claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Y por eso dice el Rambam en la Akdamá, en el prefacio al Mishneh Torah, el Rambam dice, hay que saber dos cosas en la vida. Una, Torah, y la otra, Mishneh Torah. O sea, una persona se puede saltear todo el Talmud, toda la Gemara, y si sabe el Mishneh Torah completo, entonces se sabe toda la halajá que hay en el Talmud. La diferencia es de que en el Talmud está todo en forma de discusión y de plática, y de uno dice caja y el otro dice caja, ¿najón? Y muchas veces, después de la discusión, nos quedamos medios mareados y no sabemos para dónde ir. Entonces el Rambam creó el Waze para saber hacia dónde ir. Y ese es el Mishneh Torah que él escribió y que, sí, hay muchos temas en la halajá que el único que dice cuál es la halajá es el Rambam. Hay muchos temas en los cuales hay diferentes opiniones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, son cosas prácticas, son cosas que... Pero hay no pocos temas en los cuales o es el único o es uno de los pocos que hablan del tema. ¿Por qué? Porque, por lógica, ¿de qué se van a ocupar los jajamim de las generaciones? ¿De hablar de las halajot prácticas o de las halajot teóricas? Por lo menos en ese momento. De las prácticas, ¿no? Pero él nunca dijo las fuentes. Esa fue la gran discusión. El Rambam, mejor, la discusión con el Rambam fue de que el Rambam no dice fuentes, y por eso las grandes cabezas de todas las generaciones se rompieron la cabeza para saber de dónde el Rambam sacó esa halajá. ¿Mejor? ¿Sí? El Rambam no inventa halajot. ¿Sí? El Rambam tenía en su cabeza el Talmud Bavli, el Talmud Yerushalmi, los Midrashim. Entonces de ahí él llegó a las conclusiones que llegó. Y en algunos lugares, interesantemente, cuando la halajá no está dicha directamente en el Talmud, el Rambam nos quiere enseñar una halajá y él dice, a mí me parece que en este caso la halajá es así. Cuando el Rambam utiliza ese término, significa que no tiene una fuente clara en el Talmud, sino que es algo a la conclusión a la cual él llegó de acuerdo a sus conocimientos. La interpretación, a donde la traducción. ¿Se puede decir que fue un poseg a la joder? No sé, posek. Uno de los grandes poskim de la historia de Am Israel, Madai. El Bet Yosef, el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, cuando tuvo que tomar como base en qué poskim basarse para la halajá, tomó tres pilares. El primero el Rambam, el segundo el Al-Fasi, el Rif, Rabbi Yitzhak Al-Fasi, y el tercero el Rosh, Rabbeinu Asher. ¿Sí? El primero es el Rambam. Todo. Entonces el hecho que tenemos Ilhot Teshuvah Bemet es algo muy interesante. El Shulchan Aruch trae un poco de Ilhot Teshuvah en Ilhot Yom Kippur, en las halajot de Yom Kippur. Entonces él habla un poco de temas de Teshuvah, pero no lo trae como un tema específico, sino que está, bueno, en Yom Kippur hay que hacer Teshuvah, hay que hacer Vidui, etc. Entonces, bueno, ahí no de paso, sino que lo trae dentro de las halajot que tienen que ver con Yom Kippur. Pero el Rambam agarró el tema de la Teshuvah y hizo de eso un tema especial. Y lo denominó de esa forma, Ilhot Teshuvah. Pero no empezamos la Teshuvah ya en Jodesh Elul, ¿verdad? No, entonces ¿qué? En Jodesh Elul ya empezamos a preparar todo lo que es el tema de Teshuvah. Mejor. Pero hay una gran diferencia entre Jodesh Elul hasta llegar a Yom Kippur. ¿Cuál es la diferencia? Que en Jodesh Elul es costumbre hacer Selijot.
Y es costumbre hacer diferentes cosas que son muy importantes. Y que si se adoptaron en las generaciones, significa que son importantes y que hay que hacerlas de acuerdo a la medida de lo posible. Pero cuando llega Yom Kippur ya no es costumbre, ya es la mitzvah, ya es la obligación. ¿Sí? Yom Kippur era día de Teshuvah, día de Kapará, día de que el Kohen Agadol hacía el servicio en el Bet HaMikdash, y eso traía expiación a todo Am Israel. Ahora nos vamos a estudiar. Teshuvah no se hace solamente en Jodesh Elul y tampoco solamente en Aseret Yemei Teshuvah. Teshuvah hay que hacer todo el año, todo el tiempo. Preparamos el camino para ¿Sí? Yom Kippur. Una persona insultó a su Hazbe Jalil, a su compañero, después de Yom Kippur. Usted le dice, bueno, espérame un año y te voy a pedir perdón en el próximo Yom Kippur. No, señor, usted le insultó, le faltó el respeto. Entonces, inmediatamente hay que hacer Teshuvah. No esperas hasta Yom Kippur. El Amá, nosotros aprovechamos que muchas cosas se nos olvidan o se nos pasan. Entonces, aprovechamos estos días para corregir lo que tendríamos que haber corregido desde antes. ¿Sí? Entonces, esa es una bendición que Hashem nos dio para poder terminar el año y limpiarlo. Entonces, ese es el tema de Ilhot Teshuvah. Ya fe. Entonces dice el Rambam, Mitzvat Ase Achat. Ilhot Teshuvah en sus 10 capítulos de los cuales habla el Rambam tiene una sola Mitzvat Ase de la Torah. Y el Rambam tiene algo también muy especial, que cuando él trae la mitzvah, él le da un título a la mitzvah. O sea, ¿cuál es la mitzvah? ¿Cuál es el título de la mitzvah? ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es la mitzvah de Teshuvah? ¿Qué significa hacer Teshuvah en 5 palabras? ¿Se arrepentir no hacer otra vez? Mira, si el Rambam no lo diría, entonces tendríamos que tratar de imaginarnos qué. Pero como el Rambam lo dice, vamos a ver lo que dice el Rambam. Dice el Rambam, Vehu, Sheyashuv achote mechet'o, que regrese el pecador de su pecado, o sea, que haga teshuvah el pecador de su pecado, Lifnei Hashem, frente a Dios, Veitvade, y que haga vidui. Más de vidui. No sé por qué esa palabra no me gusta, no sé por qué. Suena un poco, ustedes saben a qué suena. Vidui significa que la teshuvah no solamente debe ser mental, sino que debe ser verbal. Tomeret, cuando nosotros hacemos teshuvah, entonces, cuando sepamos cuáles son los componentes de la teshuvah, no es suficiente con pensar en eso, sino decirlo. ¿Sí? Una persona puede haber hecho algo malo frente a Hashem y mentalmente se arrepiente. De fe, que te arrepentís está muy bien, pero dice el Rambam, lo más no es suficiente. ¿Sí? Ese arrepentimiento lo tienes que decir con tu palabra, con tu boca. ¿Sí? Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Divarnu, Dofi. ¿Sí? O sea, cada cosa que hiciste lo tienes que decir con la palabra. ¿Está? Dijo que viene en orden alfabético. ¿Ah? En orden Eso ya es un agregado. Eso ya es algo. El Rambam aquí no entra en el detalle de nada. Él solamente dice cuál es la definición de la mitzvah. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve las palabras del Rambam, entonces se sorprende. ¿Por qué? Porque el Rambam dice que al final la mitzvah de Teshuvah es hacer vidui. Y si una persona no hizo vidui, no cumplió la mitzvah de Teshuvah.
Esa es la... Hay que poner atención en las palabras del Rambam. El Rambam nos dice que hay mitzvah de hacer teshuvah y hacer vidui. Escuchen bien las palabras del Rambam. El Rambam dice, cuando la persona haga teshuvah, ¿sí? ¿Cuál es la mitzvah? Que haga teshuvah el pecador frente a Hashem y haga vidui. Entonces se entiende que la mitzvah de teshuvah, según el Rambam, básicamente está conectada con el vidui. Allá. Y cuando vamos a leer ahora la primera halajá, lo vamos a ver todavía más fuerte y más contundente. Porque aquí se puede entender que la mitzvah de teshuvah incluye dos cosas: hacer teshuvah y vidui. ¿Sí? O sea, que haga teshuvah el pecador frente a Hashem y haga vidui. Así dice el Rambam. Pero en la primera halajá, el Rambam dice lo siguiente, escuchen bien las palabras. Kola mitzvot sheba Torah, si estoy en la Perek Rishon, capítulo 1, Seifa, halajá Aleph, halajá 1. Todas las mitzvot de la Torah, ben hace, ben lo ta'ase, tanto las mitzvot hace, 248, tantos los lo ta'ase, no harás, 365, y mavar adam alajadmen, si una persona transgredió una de ellas, transgredir una de ellas es, por ejemplo, bueno, aquí robar. Entonces, ¿qué es transgredir? Robar. La Torah dice no robes y tú robaste. ¿Qué significa transgredir la mitzvah de tefilín? La Torah te dice que pongas tefilín y no te pusiste. Entonces, hay dos formas de transgredir las mitzvot. Una, haciendo lo que no hay que hacer, y la otra, no haciendo lo que sí hay que hacer. ¿Sader? Entonces, transgredir una mitzvah ta'aseh significa tendría que haber hecho algo y no lo hice. Transgredir una mitzvah lo ta'aseh es no tendría que haberlo hecho y lo hice. Y dice el Rambam, cuando eso sucedió, y no importa si lo hiciste bezadón, ben bishgaga, tanto que lo hayas hecho premeditadamente, intencionalmente, eso significa que tú sabes que está prohibido hacerlo, ben bishgaga, tanto que tú te confundiste, no sabes de que esto está prohibido. Hay una persona que cocina en Shabbat, Chas v'Shalom, y sabe que no se puede cocinar en Shabbat. Entonces esa persona hizo una melajá en Shabbat, hizo un lo ta'aseh, una prohibición, bezadón, intencionalmente. Pero hay una persona que nunca estudió que no se puede cocinar en Shabbat, y cocinó en Shabbat. Entonces esa persona lo hizo bishgaga. Entonces aquí entra un tema muy interesante que una persona podría pensar erróneamente: pero si no sabe, no sabe. No sabe, no lo hizo con intención. Entonces vemos de aquí que la Torah nos obliga a hacer teshuvah no solamente de las cosas que hicimos intencionalmente, sino también de las cosas que hicimos mal, a pesar de que no sabíamos que no se pueden hacer. Y eso es una categoría, una dimensión muy interesante. ¿Sí? Porque aquí falta todo el conocimiento. La persona no sabe que eso está prohibido. Entonces, aparentemente es un hidush de que hay que hacer teshuvah también por esas mitzvot, que uno las hizo sin saber que están prohibidas, o no las hizo sin saber que había que hacerlas. Generalmente el pecado se conecta de una manera natural con lo que se hace premeditadamente, con intención, a sabiendas que no se puede hacer. Pero si yo cometí un error, si yo no sabía,
¿quién dijo que ahí hay que hacer teshuvah? ¿No? Entonces viene la Torah y te dice, sí, también hay que hacer teshuvah. En un caso así. Entonces, todas las mitzvot de la Torah, hace y lo hace, zadon ishgaga, intencionalmente o no intencionalmente. Entonces, fíjense ahora bien las palabras del Rambam. Que sheyase teshuvah ve'ashuv mecheto, cuando haga teshuvah y se arrepienta de su pecado, chayav leitbadot, lifnei él, tiene obligación de hacer vidui frente a Hashem. O sea, la palabra chayav significa está obligado. Ese es el término de la obligación de cumplir la mitzvah. ¿Qué? Luego una pregunta, chico. Por ejemplo, que uno le roba a una persona le roba a otra, ¿el vidui es solamente frente a Hashem o también tiene que ser fuera de la persona? Decirle, te robé. No, el vidui es frente a Hashem. Y la persona... Pero vamos a ver que para arreglar las mitzvot de Ben Adam la Javero hay que primero corregir las deudas materiales, de los daños, de los robos, etc. Sí, o sea, pues la chuvá siempre es con Hashem. Pero cuando la mitzvah tiene que ver con el semejante, entonces Hashem dice, antes de dirigirte a mí, primero arregla las cosas con tu compañero y luego de que ya con él arreglaste las cosas, ahora me hablas a mí y haces teshuvah. ¿Entendido? O sea, una persona que le dice a Kadosh Baruj Hu, perdóname porque le robé a fulano, pero el dinero todavía le sigue en el bolsillo. ¿Sí? Entonces Hashem le dice, no, se deja, no, así no funciona. ¿Quién? No, es Sadar, pero no. Restitución. Entonces, fíjense, la palabra hayab está obligado. O sea, hayab significa, ahí está la mitzvah. O sea, el Rambam no dice que hay mitzvah, el Rambam no dice que está obligado a hacer teshuvah y a hacer vidui. El Rambam dice así, exactamente estas son las palabras. Cuando la persona haga teshuvah, tiene obligación de hacer vidui. Entonces, ¿cuál es la mitzvah? ¿Hacer teshuvah o hacer vidui de acuerdo a estas palabras? No. El Rambam no dice estás obligado a hacer teshuvah y a hacer vidui. El Rambam dice, cuando hagas teshuvah, estás obligado a hacer vidui. Entonces, ¿cuál es la mitzvah de la teshuvah según el Rambam? Aparentemente el vidui, no la teshuvah. ¿Cómo es posible hacer vidui sin hacer teshuvah? ¿Es posible? Cuando hagas teshuvah, Ya fe. Entonces, ¿qué significa eso? Que es causa y efecto. que si vas a hacer teshuvah, Es parte del Que una es condicionante de la otra. es parte del proceso. No. Una La teshuvah es el reconocimiento. una es condicionante de la otra. Es el Es un reconocimiento. prerequisito para que accedas a El vidui es el reconocimiento del hecho. Si yo quiero reunirme con alguien y le digo, mira, cuando tú viajes a tal lugar, entonces a tal hora nos tenemos que encontrar en tal lugar. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy pidiendo a ti? ¿Que tú viajes para llegar a tal lugar o que me encuentre contigo en tal lugar? ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? ¿Eh? Ya viajarás. Ya fe, te dice Velo, pero si no viajas, si no vas, entonces nunca vas a llegar. Najón. Pero la pregunta es si esa es la finalidad. La finalidad es que tú viajes a tal lugar para que yo me encuentre contigo en tal lugar, o la finalidad es encontrarme contigo en tal lugar. Ya fe. Pero hay una sola forma de llegar a ese lugar. ¿Cómo? Viajando. Ya fe. Muy bien. Aparentemente eso es lo que dice el Rambam respecto a la teshuvah. Cuando hagas teshuvah, estás obligado a hacer vidui. ¿Pero cuál es la mitzvah? Hacer vidui. Hacer vidui. O sea, es como se entiende de las palabras del Rambam que la teshuvah en sí misma es como el medio
para llegar a la finalidad que es el vidui. Ah, ya. Claro, pues si haces video y ya hiciste teshuva. ¿Eh? Si hiciste video y porque ya hiciste teshuva. Mejor. Claro. Porque ya hiciste el viaje. Eso es por un lado. Y si no hiciste teshuvah y haces vidui, canere que tu vidui es como un lorito que está hablando. Claro, Claro. Mejor. Claro, se puede ver como causa y efecto de alguna manera. Sí, pero aquí lo que hay que entender es entonces a dónde se fue la mitzvah de hacer teshuvah. O sea, yo siempre entiendo que la mitzvah de hacer teshuvah, primeramente, antes de hablar la teshuvah, es hacer teshuvah. ¿Qué es hacer teshuvah? Hacer teshuvah, arrepentirme, sí, tener remordimiento de lo que hice. El Rambam va a decir, sí, que hay 3 componentes en la teshuvah, sí. Uno en el pasado, uno en el presente y otro en el futuro. ¿Sí? En el pasado es la jaratá, el arrepentimiento de haber hecho lo que hice. En el presente es azivat ajet, abandonar el pecado. Y en el futuro es nunca más volver a realizarlo. ¿Sí? O sea, tomar en cuenta de nunca más recibir sobre mí, nunca más volver a realizarlo. ¿Sí? Eso es lo que llama Kabbalah Leatit. ¿Cierto? Pero otra vez, el Rambam podría haber dicho, la persona tiene obligación de hacer teshuvah y de hacer vidui, pero por algún motivo el Rambam no lo escribió de esa forma. El Rambam, que lo tomó como que ese es el camino natural para llegar a la finalidad o al punto final de la teshuvah, que es el vidui. Cuando hagas teshuvah, tienes que hacer vidui. ¿Por qué el Rambam no dijo, tienes que hacer teshuvah? Ahora eso es lo más lógico. ¿Por qué el Rambam no dijo que hayab la azot teshuvah? No, ¿cuándo hagas teshuvah? ¿Más de cuándo hagas? ¿Tengo que hacer o no tengo que hacer? ¿Más de cuándo hagas teshuvah? ¿Entienden la pregunta? En los términos del Rambam. Cuando el Rambam sabía hebreo, sí, se los puedo asegurar. Sí, podía ser moreno en un ulpan de hebreo y enseñar hebreo, y el hebreo del Rambam es espectacular, sí, es genial. Además de que es muy entendible y muy claro. ¿Sí? Hay otros rishonim que sus hebreos también se entienden, pero son más... Sí. ¿A qué piensas? Se salva que el vaso ya está vacío. Son más mesoinos. Hay que agregar, Son más mesoinos. Entonces, ¿a alguien se le ocurre algo para responder a este interrogante del Rambam? El vidui es necesariamente pensar y decir, o Decir, vidui es decir. El vidui se dice, no se piensa. Yo creo que está pasando con lo que decía el Rafa, que ya en el pensamiento ya empiezas a hacer teshuvah. No, el Rambam dice, cuando hagas teshuvah, tienes que hacer vidui. Estás obligado a hacer vidui. Pues queda claro que no se puede hacer un vidui sin hacer teshuvah. Lo que nosotros queremos aclarar es por qué el Rambam no dice tienes que hacer teshuvah y tienes que hacer vidui. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Rambam? Cuando hagas teshuvah, estás obligado a hacer vidui. En el momento que haces vidui, ya... ¿Ah? En el momento que haces vidui, tú ya sabes que hiciste teshuvah. No, es que no puedes saberlo, o sea, mucha gente no lo sabe ya. Me arrepiento, pero no lo sabe. Una persona que es consciente no sabe si hizo teshuvah o no. Quiere remarcar que el vidui es más fuerte que el teshuvah, ¿no? ¿Ah? Quiere remarcar que el ¿no? vidui es más... Najón. Lo que pasa Najón. es que Eso se puede entender del Rambam. De que la mitzvah de teshuvah es el vidui. Es hacer vidui. Y la persona que solamente pensó en la teshuvah, pero no la dijo, Azulay está pensando que está haciendo teshuvah, pero realmente no está haciendo teshuvah. La teshuvah también es frente a otros, y al hacer vidui verbalmente... No, vidui es con... No, vidui es no frente a otros. Vale. Frente a Hashem.
Ine, Hayab leitvadot lifnei Ael. Tiene que hacer vidui, está obligado a hacer vidui frente a Hashem. Shenemar, como está escrito, Isho Isha, si de Hagab Teshuvah también tienen que hacer las mujeres, no solo los hombres. Un hombre o una mujer que asume Mikol Chatot Adam, que hagan de todos los pecados del hombre, de todos, Veitvadu et Chatatam Asher Asu, y harán vidui de los pecados que han pecado, que hicieron. ¿Qué? ¿Qué? Es que yo creo que aquí Rambam lo que dice en la Teshuvah, hay tres condiciones en la Teshuvah: pensamiento, palabra y obra. Si no se cumplen esas tres cosas, si yo digo, bueno, va, mira, he hecho esto y esto y esto, vale, bueno, ahora ya he hecho Teshuvah, voy a hacer vídeo, y no. El tema de la Teshuvah es no volver a hacerlo. Y esa es la obra, no hacerlo. Si una persona no tiene ese pensamiento de que no lo va a hacer más, ahí es donde entra el vídeo. Pero sí, él dice, como los tipos estos de Plato. Perdón, el Rambam dice que la Teshuvah de cualquier pecado es, al fin y al cabo, hacer vidui de ese pecado. La persona que no hizo vidui de ese pecado no cumplió la mitzvah de Teshuvah, vadai de manera completa. No la cumplió. Así dice el Rambam. Entonces estamos en el tema igual que el de los korbanot. Yo para qué voy a hacer un korbanot si al día siguiente voy a seguir robando. Ya fe. Entonces, si tienen paciencia, vamos a ver lo que sigue diciendo el Rambam. Una persona que ahora está por recibir la pena capital, ¿tiene que hacer teshuvah o no? Sí. Lama. ¿Para qué? Si ya lo castigan, más de una ¿qué? Después de que lo colgaron va a seguir cumpliendo mitzvot. Ya está, ya se acabó. Bueno, pero antes de que lo cuelguen va a hacer teshuvah. ¿Ah? Antes de que tiren la cadena. Pero para eso le dan el castigo, ¿no? No, el Ya castigo está. se lo dan por lo que hizo. ¿Está bien? Otra cosa es el castigo que Hashem le va a dar. Bueno, es parte del paquete, aparentemente. El castigo es el A lo mejor se quiere demostrar Rambam que Teshuvah es con el pensamiento y Vidui con el habla. Entonces, para remarcar que el tema del habla es más. No, pero el Rambam define la mitzvah de Teshuvah. Lucas, el Rambam define la mitzvah de Teshuvah con el vidui. El Rambam no dice que es otra mitzvah. Esa es la mitzvah. Es junto. Esa es la mitzvah. O sea, mejor de que cuando él tituló la mitzvah, dijo que son dos componentes. Aquí no lo dijo como lo dice en la halajá. O sea, en la titulación de la mitzvah, el Rambam Mehmet dice que hay que hacer teshuvah y vidui. ¿Se entiende que hay que hacer teshuvah y vidui? Pero cuando él ya entra en la halajá, y aparentemente la halajá, eso es lo que más obliga. ¿Por qué? Porque el título es general. Pero cuando el Rambam entra ya en la halajá, entra en el detalle de la halajá, en cómo se desglosa la halajá. Y el Rambam dice, no dice como dijo arriba, ¿sí? Que hay que hacer teshuvah y vidui. No, dice, cuando haga teshuvah, está obligado a hacer vidui. Entonces, que lo que el Rambam quiere enfatizar, no. ¿Entiende bien? La mitzvah de teshuvah es al final hacer vidui. La base y la plataforma del vidui es la teshuvah. Ya fue, mejor. ¿Verdad que si no hay vidui, no hay teshuvah? No. Eso queda claro. En el video decimos anachnu. No, eso es otra cosa. Porque lo decimos en plural de Mashuacher, porque ahí incluimos a toda Israel. Sigamos un minutito. Entonces aprendió del pasuk en Bamidbar. Somos corresponsables de uno del otro, ¿no? Pero ese es otro tema. Ese es el ya entrar dentro del texto del vidui, ¿sí? El texto del vidui es en plural de Mashuacher. Entonces, dice la Torah que hay que hacer vidui. Bamidbar 5, Pesukim 6 y 7. Y dice el Rambam, cuando la Torah dijo Itvadu et chatatam, que tienen que hacer vidui, ze vidui dvarim. Esa es la mitzvah de especificar con la palabra los pecados que hiciste. Y que no se queden solamente en el nivel
del pensamiento o de la teshuvah, ¿sí? A nivel, ¿sí? de la mente, sino que los tienes que decir con tu boca, con tu palabra. ¿Qué? Entonces, si nosotros nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué tipo de mitzvah es la mitzvah de teshuvah? Tenemos mitzvot de pensamiento, y tenemos mitzvot de palabra, y tenemos mitzvot de acción. Sí, mitzvot de pensamiento, yo que sé, estudiar Torah, ¿no? Una persona analiza algo, todo está cumpliendo mitzvah de Torah. Mitzvah de palabra, entonces tenemos mitzvah de tefilá, de kriyat shema. Mitzvot de palabra, hay que decir la tefilá, hay que decir el kriyat shema. Y después mitzvot de acción, yo que sé, tefilim. Entonces viene alguien y nos pregunta, ¿en dónde tú colocas la mitzvah de teshuvah? ¿En qué categoría? ¿En la categoría de la mitzvah de pensamiento, de palabra o de acción? ¿Ah? No. Los tres, Hay que ver qué profesor Ramban ahí. De acuerdo a lo que estamos estudiando. Estamos hablando de Pensamiento, Teshuvah. Palabra, Estamos hablando según de el... Teshuvah. ¿No? Entonces, ¿en qué tiene que ver el que yo me ponga tefilín luego pues uno sinvergüenza? No hago Teshuvah. Teshuvah va con el Con la cabot, café lo que es sinvergüenza se pone tefilín. ¿Qué tiene que ver? No, es que, o sea, usted está diciendo de que la acción, el arrepentimiento sale de la persona de arrepentirse. Y entonces está la Estoy de acuerdo. acción Estoy de acuerdo. Yo trato de estudiar al Rambam, lo que dice el Rambam. Yo quiero entender lo que dice el Rambam, no lo que yo digo, ni lo que usted dice, ni lo que todos dicen. ¿Qué dice el Rambam? El Rambam dice que cuando haga teshuvah yo tengo obligación de hacer vidui. Entonces yo entiendo que según el Rambam, si yo tengo que categorizar la mitzvah de teshuvah, yo la voy a colocar en la categoría de las mitzvot de palabra. Así lo entiendo yo. Así lo entiendo yo. Es camufán de que esa palabra es como la mitzvah de tefila. ¿Hay que hacer kabaná en la tefilá o no? Sí. Badai. Pero la mitzvah de tefilá, ¿qué es? ¿Kabaná o decirla? ¿Cuál es la mitzvah? Decirla. Decirla. Entonces, ¿es mitzvah de palabra o de pensamiento? Es de palabra. El amá tiene que ser una palabra con pensamiento. La teshuvá lo mismo. La mitzvah de teshuvá es palabra, decir, hacer vidui. Pero, como van, acompañada de un pequeño detalle que se llama teshuvá. ¿Entendido? Muy pequeño, si eso es pequeño. ¿Ceder? Ya fue. Perdón, una pregunta. ¿Qué? Para sentir el vidui. Acá nosotros somos múltiples gente de distintos idiomas. Dígalo en su idioma. Dígalo en el idioma que entiende. En Bahía. Lo puede decir en yiddish, Top. Entonces, dice el Rambam, Ze vidui de barim. Esa es la mitzvah de itvadu et chatatam, que tienen que hacer vidui de sus pecados. Y ese es el vidui que hacemos con la palabra. Vidui ze, otra vez el Rambam enfatiza, este vidui, no esta teshuvah, este vidui ze mitzvah taseh. El Rambam lo dice, ¿cómo se dice? Claramente. El vidui es una mitzvah taseh, no la teshuvah. El vidui es mitzvah taseh. Como de que no hay vidui sin teshuvah. Pero ¿cómo yo practico la mitzvah de teshuvah según el Rambam? Diciéndola, hablándola. ¿Sabes? Muy bien. Perdón, vidui no es solo lo del texto, también puede ser o sea, no es solamente Hashem no hablando, también puede ser otro Sí. otro No, vidui de otra cosa. el texto lo vamos a ver. Hay un texto básico, general, y después hay más detallado. Muy bien. Muy bien. Ze vidui dvarim, y vidui ze mitzvah taseh. Dice el Rambam, el vidui es mitzvah taseh. Ketzat mitvade. Ahora, luego de que entendimos la definición de la mitzvah, ahora tenemos que saber, bueno, ¿y cómo se hace esta mitzvah con vidui? ¿Cuál es el vidui que yo tengo que hacer, ¿sí?, para cumplir la mitzvah de teshuvah? Esa es la pregunta, Keitzat mitvade. ¿Cómo se hace el vidui? O sea, ¿qué tengo que decir? Omer, Ana Hashem, Chatati, Aviti, Pashati, Lefaneja. Hemos pecado ante ti. 3 términos. Chatati, Aviti, Pashati.
Veasiti kach vekach. Primero decimos términos de pecado en forma general, sin entrar en detalle. Hatati, aviti, pashati. Ahora vamos a ver qué significa cada uno. Y luego entramos en el detalle. Hatati, aviti, pashati. Y hice tal y tal cosa. Más de hice tal y tal cosa. No sé, hablé la Yonarra. Comí cerdo. Comí carne con leche. Me rasuré con navaja en la barba. ¿Beseder? Me puse una pollera en lugar de pantalón. ¿Beseder? Ya fue. Muy bien. Y peluca. ¿Ah? Y peluca. ¿Eh? Y peluca. Puede ser. Muy bien. Entonces, primero hablo de los pecados en forma general, luego entro en el detalle. Y continúa el Rambam, me dice, he aquí que yo me arrepiento y me avergüenzo de mis acciones. Y nunca más voy a volver a hacer este pecado. Dice el Rambam, ese es el texto esencial del Vidui. Ese es el Zeu Ikaro Shel Vidui. Define la Teshuvah. Define lo que es Teshuvah. Me arrepiento y me... Aquí el Rambam me está diciendo cómo se hace Teshuvah. Me arrepiento y... ¿Sí? Que yo digo que pequé en el pasado y que hice tal y tal cosa y que ahora me estoy arrepintiendo y tengo, sí, esa sensación y vergüenza por haber hecho esos pecados, y además de eso me responsabilizo de nunca más en el futuro volver a repetir esos pecados. Y ese es el principal texto del Vidui. Y si nosotros ponemos atención, vemos que el Vidui está compuesto por los tres tiempos. Pequé, Hatati, Aviti, Pashalti es en el pasado. Y yo ahora me arrepiento y me avergüenzo en el presente. Y nunca más voy a repetir esto en el futuro. Zotomeret, de que la mitzvah de Teshuvah es una Teshuvah que prácticamente no tenemos parangón en ella en ninguna otra mitzvah. Es una mitzvah que incluye los tres tiempos de la existencia: pasado, presente y futuro. El futuro es realmente la fuerza de no volver a hacer otra vez el pecado. Y ahí es donde radica todo todo es importante, los tres tiempos. Mejor. Ya fe, allá. Entonces yo solamente estoy leyendo esta halajá, porque esta halajá hay que desglosarla y entenderla mejor. Continuamos. Vejola marbele itbadot. Todo aquel que aumenta en vidui, umarich binyanze, y alarga en esto, areize meshubach. Será... No, meshubach, agraciado, o sea, alabado. Muy bien. Allá. El Rambam, primeramente nos habló de la mitzvah del vidui. Y ahora continúa el Rambam diciendo, Vejen. Hay personas que cuando pecaron tienen que traer un corbán, un sacrificio. Hay dos tipos de korbanot que se traen por pecados. Uno se llama hatat y el otro se llama asham. Hatat y asham. ¿Qué? Entonces, de Mashal, hatat se trae por Hilul Shabbat. Una persona que hizo una melajá en Shabbat sin saber que no se puede cocinar o que no se puede prender fuego, tiene que traer korban hatat. Asham tenemos, como dice la Mishnah en Eizu Mekoman, Asham Gezelot, Asham Meilot, una persona que, por ejemplo, se aprovechó de algo del Beit HaMikdash, utilizó
lo de algún utensilio del Beit HaMikdash para cocinar en su casa o así, diferentes cosas. Eso, entonces, el robo del Beit HaMikdash, del Ekdesh, tiene otro término que no es robar, sino que se llama me'ilah. Me'ilah. ¿Sabes? Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que hizo eso? Tiene que traer un korban asham. ¿Sabes? Lo mencioné. Entonces, tenemos dos tipos de korbanot en diferentes tipos de pecados. Dice el Rambam. El punto en común entre estos pecados es que se hicieron sin intención, sin saber que está prohibido. Cuando la persona traiga esos korbanot, ¿sí? Al shigegatam o al zedonam, ¿sí? Hay a veces que también cuando uno lo hizo intencionalmente, sin entrar en el detalle, en mitkaper lahem bekorbanam as she'asu tshuva veitvadu vidui dvarim. Dice Rambam, no es suficiente con traer el korban. El korban no acaba con la expiación del pecado. ¿Qué más hay que hacer además de traer el korban? Teshuvah. Teshuvah. Y aquí el Rambam otra vez dice, ¿qué es Teshuvah? Que hagan Teshuvah y hagan vidui. No es suficiente con pensar de que me arrepiento de lo que hice, sino que lo tengo que decir con la palabra. Con la palabra. Entonces vemos aquí que también una persona que va al Beit HaMikdash y se esfuerza y compra el animal y se lo da al Cohen y el Cohen lo sacrifica y hace todo lo que tiene que hacer. ¿Maspik? ¿Suficiente? No. Dice la Torah, Veitvu, Veitvadu, et chatatam. Por todos los pecados hay que hacer vidui, hay que hacer teshuvah. Y por eso, además de la traída del korban, tiene que ser eso acompañado por la teshuvah. Muy bien. Sheneemar, como está escrito en Vaikra 5:5, Veitvada asher chata alea. Y hará vidui por lo que pecó sobre ella. Muy bien. Entonces, ya vimos que por todas las mitzvot, la persona tiene que hacer teshuvah también cuando trae korbanot. Dice el Rambam, Bejen, Kol mechuyavei mitot beidin u mechuyavei malkut. En la Torah tenemos castigo que se llama malkut, azotes. Una persona comió un kezait de cerdo, sabiendo que no se puede comer. Una persona que come un kezait de carne con leche. Una persona, sí, que otra vez se rasura con navaja, el espeot, el cuerpo, etc. Entonces la Torah dice que en esos casos el castigo es malkot, es azotes, 39 azotes máximo. Entonces, se le dio ese castigo a la persona, o se le da ese castigo a la persona, cumpliéndose las condiciones necesarias, o mechuyavei mitot bedin, dice el Rambam, también personas que merecen pena capital, que es lo más grave. Tenemos en la Torah 4 tipos de penas capitales, y lo meshané, no importa cuál haya sido aplicada. En estos dos casos, de pena capital y de azotes, ein mitkaper lahem bemitatam o belekiatam. La expiación no se logra de manera completa, ni con la pena de muerte, en los casos que merecen pena de muerte, ni en los azotes cuando merecen azotes, ad sheyasu tshuva veitvadu, hasta que hagan tshuva y hagan vidui. Una persona, antes de que le aplican la pena capital, antes, lo último que tiene que hacer es, antes de morir, hacer teshuvah. Y la persona, antes de que le dan los 39 azotes,
Antes de hacer eso, tiene que hacer teshuvah. ¿Y qué significa, dice el Rambam, hacer teshuvah? Hacer vidui. O sea, que la teshuvah no se saltea nada. La teshuvah y el vidui se aplica en todas las mitzvot de la Torah, mitzvot aseh y mitzvot lo taseh, desde la más liviana hasta la más grave. Desde la más liviana hasta la más grave. Y después... La teshuvah va unida al vidui, o sea, teshuvah sin vidui no sirve, y vidui sin teshuvah no sirve. Y termina el Rambam diciendo, no solamente esto se aplica en mitzvot ben adam la makom, hacia Dios, sino también ben adam la javero, hacia tu compañero. A jovel ve javero, la persona que le provocó un daño a su compañero, le provocó un accidente, le provocó una enfermedad, le provocó, no sé, que tiene que ahora ir al hospital, ve'amazik mamono, o la persona que le provoca daño a los bienes de una persona, ¿sí? Le robó dinero o le hizo algún daño en alguno de sus bienes, en su carro, en su casa, en sus animales, lo me llané. Afal pi sheshilem lo mashu hayablo. El Señor se dirige al compañero y le dice, bueno, ¿cuánto sale la ventana que te rompí? No, 500 shekel. Inmediatamente va, le paga los 500 shekel y zeu, leitraot. Dice el Rambam, no, shum leitraot. Si no se arrepiente, no. Pero ya le pagué, no, ma. Zeu, ya le pagué. No. Y no mitkaper, no se le perdona y no se le expía. Le pagó hasta el último centavo. No tiene ninguna deuda con él. Hasta que haga vidui y chuvá, milasot kaze leolam, hacheitvade, veyashuv, y que se arrepienta de nunca más volver a hacerlo. Sheneemar, mikol Hatot Adam. El pasuk dice, de todos los pecados de la persona, que son todos, sin excepción. Afirmo que es algo económico, algún daño económico que hiciste con tu compañero, Bejolofen, es algo por lo cual la persona tiene que hacer teshuvah. ¿Qué? Que cuando uno hace un pecado pero no sabe que hizo el pecado, ofendió pero no sabe que pecó, entonces quizás no puede hacer vidui detallado porque no sabe. Uno de los aljeche hatano lefaneja que decimos en Yom Kippur es beyodim u beloyodim, de los que sabemos y de los que no sabemos. Pero lo que no sabemos no se puede detallar, ¿no? Beseder, si no sabes qué quieres hacer teshuvah de lo que no sabes. Entonces por eso le pedimos a Hashem, mira, yo no sé, posiblemente he hecho cosas que no me di cuenta y no sé, y nadie me dijo que hice algo malo. Entonces te pido por favor sobre eso, también hago vidui y hago teshuvah. Hay algunos pecados que, por ejemplo, no se consegue hacer capará. Tipo, por ejemplo, asesinato. Solo la propia muerte se podría hacer la capará. ¿Qué estamos diciendo aquí? Una persona merece pena capital. Si hizo avodah zará, sabía que no se puede hacer avodah zará, merece pena capital. O mantuvo relación con una mujer casada, entonces Eshetish también es Hayab Mitah. O que mató a otra persona. O profanó Shabbat, Beseder Bemeizit, sabiendo, con testigos, con advertencia, es Hayab Mitah. Entonces, dice el Rambam, no me llame cuál haya sido el pecado. ¿Sí? Al fin y al cabo, cualquier pecado que merece pena capital, hay que hacer teshuvah y vidui. Y esa teshuvah no... Y se apaga. Se perdona. Se perdona.
¿Ah? La Teshuvá, ¿Ah? Esa Teshuvá Sí. Pero tiene última que hace el hombre, el que va a ser Tú me decapitado, robas que a va mí a ser $1,000 echado, Sí. ¿le sirve para llegar limpio arriba? La verdad, ¿no? Me robas y me robas. Si hizo Teshuvá sinceramente y la hizo En este bien, momento está con el miedo de que cómo va a ser la muerte. tiene capará. A ver, ¿qué dice el Rambam? Que todos en mitkaper lahem bemitatam hacha su teshuvá, su tomer. No tienen capará completa a filo cuando se les aplica la pena capital hasta que hagan teshuvá. ¿Sí? Deducción que si sí hicieron teshuvá, que son expiados, son perdonados. Hay una persona que no puede hacer teshuvá de sus pecados. Una persona que se suicidó. Bueno, claro. Por eso el suicidio es tan grave. No tiene Shubá, esa va. ¿Ah? No tiene Shubá, va al infierno directamente. No sé a dónde va, pero mejor Es un problema. el suicidio es un asesinato. ¿Sí? Cualquier asesinato a otra persona mereces pena capital, pero puedes hacer teshuvá. Y si haces teshuvá, tienes capará. Es una persona se suicidó, entonces que después de que se suicidó va a hacer teshuvá, ya no puede, ya es demasiado tarde. Sí, pero hay un problema con el suicidio. ¿Cuál? Realmente esa persona estaba en su sano juicio a la hora de suicidarse. Ese es el problema. Está bien. Eso es lo que están Los discutiendo. poskim hablan de una persona que no estaba en su sano juicio y que no estaba en esto. No, estoy de acuerdo. ¿Sabes? Hay casos en los cuales la gravedad del suicidio no es tan grave. ¿Por qué? Porque hay alajot muy importantes respecto a una persona que se suicidó. Por ejemplo, que no se lo entierra junto con todos los demás. O que no se hace shiva'á, no se hace 7 días de luto por una persona que se suicidó. Ponen el extremo del cementerio. Mejor. Pero en muchos casos los poskim tratan siempre de buscar alguna salida para no considerar el suicidio, que no estaba en sus cabales, que estaba en una gran depresión, que estaba, yo qué sé, en diferentes motivos, que la persona no estaba en su sana capacidad, pero al fin y al cabo, si el suicidio queda claro que es un suicidio y que una persona dice, ¿sabes qué? No quiero vivir, ya me cansé, ya no quiero, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? Sí, las cosas no me van tan bien, entonces, una persona que hace eso es muy grave, ¿okay? Es matar, no a otro, pero la Torah también prohibió no matar solamente a los demás, sino también no matarse a uno mismo. No podría ser. Sí, como dice eso está en Parshat Noach, Shofech dam Adam, ba'adam, damo y shofech. O sea, cuando una persona derrama sangre, ba'adam, en el mismo. ¿Sí? Entonces, eso es. Entonces, ahí no es necesario aplicar la pena capital porque él ya se la aplicó a sí mismo. ¿Qué? Yo lo que leí era de un rab que decía que la persona que, hablando de este tema, cuando se le mata a una persona y hace teshuvá, hace pit y tal, Sí. dice que aquí ya paga, con la pena de muerte, con lo que le hacen, ya paga aquí. Pero luego con la teshuvá, cuando va arriba, entonces ya... Por eso tiene expiación. El teshuvá. No, pero el hidush de la Torah es de que yo podría pensar, bueno, cuanto más grave es el castigo, entonces aparentemente la obligación de la teshuvá ya no es tan relevante, porque igual ya lo castigaste. Entonces vemos que la Torah dice no. El castigo es por la gravedad del acto, pero el arrepentimiento por el hecho que se hizo debe estar incluido en todos los actos que hace una persona de manera prohibida y que contradicen la ley de la Torah. Pero cuando una persona se va a suicidar, igual podría hacer teshuvá antes de suicidarse con vidui, ¿o no? ¡Ay, me arrepiento! ¿Cómo? No, o sea, por ejemplo, que se tira de un carro. Najón. Uno que se tiró del 50º piso y mientras va bajando dice
Pero si una persona muere accidentalmente, y si una persona muere accidentalmente porque le dispararon de repente, Ya solo que en ese caso sí No, aceptan la teshuvah. recuerda el día por desgracia, el 11 de septiembre, con lo de los toques. Mejor gente se Que tiró mucha ahí, gente mejor. se tiraban. Se ven en las grabaciones que gente para se no- tiraba. Para no morir quemados. Mejor. Se tiraban. Mejor. Entonces, generalmente dicen que la persona al bajar el aire, la velocidad que lleva, lo ahoga. Ahora ya llega muerto Y ya abajo. cuando llega abajo, ya no siente el tortazo. Porque si lo siente, la partiría. ¿verdad? Si una persona, Yo. ¿verdad? Si una persona en un accidente automovilístico, ni Dios quiera, le pasa algo y justo se muere al tiro. No puede hacer- ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué preguntaste? No alcanza a hacer ¿Cómo teshuva. hace Teshuvah? No alcanzó, malazo, no alcanzó. No alcanzó a hacer ni teshuva ni- no alcanzó. ¿Pero tenía carnet de conducir o no? ¿Tenía carnet de conducir? ¿Qué? ¿Tenía carnet de conducir? Top, señores. Entonces Yo no soy aprendimos en esta halajá que la mitzvah de Teshuvah está conectada esencialmente con el vidui, con la palabra, y que la mitzvah de Teshuvah incluye todos los niveles de todos los pecados existentes en la Torah, desde los más livianos hasta los más graves. Aprendimos que la Teshuvah incluye los 3 tiempos. El Rambam va a ampliar ese tema más adelante, que es el reconocimiento de la palabra, ¿sí? Y arrepentirse de lo que uno hizo en el pasado. Pero también decir qué fue lo que hizo, ¿sí? Primeramente decirlo en forma general, Hatat Yevit Bashit. Entonces, en esto nos quedamos. Hay 3 tipos de pecados en la Torah: Het, Avon, Bapesha. Hatati, Aviti, Bashati. Het, Avon, Bapesha. Hay mahloket en la Gemara, una discusión en la Gemara, qué significa cada uno. La halajá es que vamos de lo más liviano a lo más grave. Het, cada vez que en la Torah aparece la palabra het, es bishgaga, es sin intención. Akabaná, sin intención, quiero aclarar, ¿sí? Sin intención no es de que no tuvo intención de hacer el acto, tuvo intención de hacer el acto, pero le faltó el conocimiento de la prohibición del acto. Entonces quiero aclarar este punto, que muchas veces la gente se confunde. Una persona está en Shabbat y Hasbe Jalila prende la luz. Entonces, él sabe que está prendiendo la luz. Él sabe. Sabe que está prendiendo la luz y la prendió intencionalmente. A propósito. ¿No? No por error. ¿Ah? No por error. No por error, pero ¿cuál es el error? Que pensó que era domingo y no Shabbat. Bueno, entonces, El tío no tenía calendario. Rega. No tenía calendario, pero a veces una persona se levanta en la mañana medio confundido, no sabe exactamente, está un poco mareado y de manera automática, no sé, va al baño y prende la luz. Ahora el refrigerador, ¿Eh? el refrigerador, es el de la luz. ¿Qué? O por ejemplo, que él sabía que era Shabbat, pero no sabía que no se puede prender la luz en Shabbat. No estudió que no se puede prender la luz en Shabbat. Entonces, ¿ese acto qué es? ¿Es intencional o no es intencional? Sí, Es intencional, pero se considera bishgaga. O sea, bishgaga significa que la persona no tiene los conocimientos necesarios de que lo que está haciendo es algo prohibido. ¿Es verdad? Muy bien. Eso se llama shgaga, shogeg.
O sea que la persona hace el acto sabiendo que está haciendo el acto con conciencia, pero no sabe que lo que está haciendo está prohibido. Entonces, ¿qué es Avon? Avon es que no solamente que la persona sabe que lo que está haciendo, no solamente que tiene conciencia de lo que está haciendo, sino que tiene conciencia de que lo que está haciendo está prohibido en Shabbat. Él sabe que hoy es Shabbat y él sabe que no se puede prender la luz en Shabbat. Eso se llama Meizit. Eso es ya pena de muerte. יפה. עכשיו, entonces, y después viene Pashati, que es Pesha. Pesha es como hacerlo adrede, Rebeldemente. Bedi. Para hacer enojar. Lemashal, una persona a pleno día, el baño está totalmente alumbrado y no necesita vigilar, prender la luz, pero él dice, como está prendido, yo lo voy a prender a propósito. También, una persona que se levanta en la noche y necesita luz en el baño, no lo hace por rebeldía. No, lo hace intencionalmente. Sabe que no se puede hacer y lo hace, pero lo hace ¿por qué? Porque no es necesidad, pero es más cómodo hacer el baño con luz que sin luz. ¿Sabes? Como yo digo siempre, hay gente que va a la playa en Shabbat porque está a favor de la playa y no porque está en contra del Shabbat. ¿Lo entendieron lo que dije? No. Otra vez. Hay gente que va a la playa en Shabbat y sabe que no se puede ir a viajar a la playa en Shabbat, pero ¿por qué va a la playa en Shabbat? ¿Porque está en contra del Shabbat o porque está a favor de la playa? A favor de la playa. Esa es la diferencia entre Meizit, entre Avon y Pesha. Avon es uno, ¿sí?, que le gusta ir a la playa en Shabbat. Pero no puedes ir en Shabbat a la playa, tienes que viajar, tienes que hacer. No me importa. ¿Sí? Yo quiero ir a la playa, a mí me gusta ir a la playa y el único día que tengo tiempo es en Shabbat. Entonces, eso es Meizit. Pero no es en rebeldía, no es de ir en contra. Y hay otra persona que no trabaja, que ya está jubilado, que puede ir cualquier día de la semana a la playa, pero dice, no, yo voy a ir Dafka en Shabbat. Va más gente. Yo voy a profanar Dafka en Shabbat. Esa persona es pesha. Esa persona está haciendo adrede. Eso es más grave. Entonces, nosotros decimos en el Viduy los tres niveles: Het, Avon y Pesha. Hatati, Aviti, Pashati. Muy bien. Eso es en forma general. La palabra que agrega el Rambam es lefaneja, frente a ti. O sea, cuando la persona peca, lo más importante es que tenga conciencia que peca frente a Kadosh Baruj Hu. Eso es lefaneja, frente a ti. Antes que el Rambam nos dice todo esto, no teníamos nosotros oportunidad de hacer teshuvah. No teníamos viú, por ejemplo. ¿No teníamos qué? No teníamos viú. La gente que antes de que naciera el Rambam. Usted pregunta qué pasó con la halajá antes de que vino el Rambam. Sí. O sea, la verdad es que había halajá, pero el Rambam eso ha escrito, o sea, no estaba escrito, la gente lo sabía oralmente. Todo lo que el Rambam escribe es Torah oral, es Torah Shebal Peh. Pero había arrepentimiento, como tenemos en David Amelech. Lo tenemos en la Torah, que David Amelech. Está en la Torah, la mitzvah de hacer teshuvah está en la Torah. ¿Qué? Allá, y por eso si ponemos atención, cuando el Rambam define la mitzvah de teshuvah, que dice, Sheashuva chotem mecheto lifnei Hashem, que haga teshuvah a la persona de su pecado frente a Hashem y haga viduy. Punto esencial de la teshuvah y del viduy es que lo que hicimos es frente a él. Está escuchando. Todo acto que tú hiciste por el cual tienes que hacer teshuvah es lifnei Hashem. Lifnei Hashem.
Hashem sabe todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú piensas. Entonces, la teshuvah siempre tiene que ser Hatati Aviti Lefaneja, frente a ti. Frente a ti. No es de que yo solamente estoy haciendo un acto mal en mí mismo o por mí mismo, sino que es frente a Hashem. ¿Qué? Ya en la definición de la mitzvah, el Rambam dice algo muy interesante, dice She'ashuva jotem mechet'o. Aparentemente hay una redundancia aquí en las palabras del Rambam, porque él dice que haga teshuvah el pecador de su pecado frente a Hashem. Va a ser de su pecado, no va a ser de su pecado. Si no va a ser de su pecado, ¿de quién? ¿Va a ser del pecado del vecino? Mamá, levante. Porque el Rambam tiene que decir, cuando haga teshuvah el pecador de su pecado. ¿Verdad que es de su pecado? Suficiente que diga que haga teshuvah el pecador frente a Hashem. Pues, ¿por qué dice de su pecado? ¿Por qué dice mejet'o? Porque tem que falar o seu pecado. ¿Ma? Que ele tem que falar o seu pecado. No, entonces yo creo que el Rambam lo que dice aquí se puede explicar de varias formas. Una, para que una persona haga bien teshuvah, ¿qué tiene que saber? Vete. Tú tienes que tener bien claro qué es lo que hiciste. Más o menos hablé la Shonará, más o menos comí cerdo. Estar consciente de lo que hiciste. No. Sí, pero concientizarte que es tuyo. Sí, que no es culpa de... ¿Sí? No hagas teshuvah por los pecados de tus vecinos, ¿sí? Haz teshuvah por tus pecados. Pero es que uno puede decir, por culpa de él, yo hice esto. Mejor. ¿Qué es más importante? ¿El saber que hice mal o el tener el conocimiento de que no lo voy a hacer mal? Saber que no lo voy a repetir. ¿Qué más? Lo primero que hay que tener para no volver a repetir algo es entender que lo que hice está mal. Pero el tema es el no volver a hacerlo. Ahí donde está la teshuvah. El tema final es no volver a hacerlo, pero la pregunta es cómo yo llego a no volver a hacerlo. El tema no es decir, bueno, no lo vuelvo a hacer. No. Si una persona se va directamente al futuro y dice no lo voy a volver a hacer, lo que le va a pasar es que lo va a volver a hacer. Entonces la teshuvah que hizo no era lo único que le va a provocar no volver a hacerlo es primeramente que se concientice y se arrepienta de lo que hizo en el pasado. Porque si no está realmente arrepentido, entonces él puede decir muchas cosas con su palabra, pero ¿sí? El futuro es el último paso de la teshuvah. Primero hay que estar en el pasado y en el presente y luego llegar al futuro. Pero Bejolofen, el Rambam dice, tienes que hacer teshuvah, el pecador tiene que hacer teshuvah de su pecado. Lo tienes que tener bien claro, lo tienes que tener bien presente, ¿sí? Y además que el Rambam nos enseña así, ocúpate de tus pecados y no de los demás. Cuando haga el pecador teshuvah de su pecado y que sea frente a Hashem, entonces tenemos aquí también otro punto muy importante, de que cuando la persona hace teshuvah tiene que entender de que lo que hizo, lo hizo frente a Hashem. Y Hashem estaba ahí presente. Y Hashem vio todo lo que hizo y todo lo que dijo y todo lo que pensó. Entonces, por eso la teshuvah tiene que ser frente a él. Y de esa forma también adquiere mucho más fuerza el pecado. ¿Por qué? Porque no es algo que simplemente yo digo entre yo y yo, entre mí y mí, sino frente a Hashem. Sí, esto fue frente a Hashem. decir que a Hashem le pegué porque me provocó, ¿no? No podemos decir... Por eso salió el refrán. La persona puede decir lo que quiera, pero al final él tiene la responsabilidad de sus pecados. Asnajón, por él yo me enojé. Y a fe, por él yo me enojé. ¿Podrías haber elegido no enojarte? ¿Quién? Entonces, ¿por qué elegiste enojarte? Porque es más fácil. Y a fe. Ahí está el jefe. En España hay un refrán que dice: no mires la paja del ojo ajeno, mira la viga en el tuyo. ¿Qué? Ya fue. Preocúpate de ti primero y después ni te preocupes. Muy bien, entonces, para ir terminando, entonces la persona dice al pasado, pequé, hatati, abiti, pashati, y ahora, en el presente la persona dice, nihamti,
me arrepiento, Vavoshti. Interesante, dice el Rambam, que hay que agregar en el texto del Vidui la vergüenza. Tomeret, que canire que parte del proceso de la Teshuvah no es solamente sentir el arrepentimiento y el remordimiento por lo hecho, sino que la persona tiene que tener un cierto nivel de vergüenza de haber fallado frente a Kadosh Baruj Hu. Busha. ¿Sí? O sea, ese sentimiento también permite arrepentirse y no volver a repetirlo. ¿Por qué? Porque si hay algo que una persona no quiere sentir en su vida es vergüenza. Vergüenza. Pues por eso dice el Rambam, yo me arrepiento y me avergüenzo b'maasai, en mis actos, en el presente. Y luego de que la persona dice estas palabras, entonces al final, uleolam, y nunca en hijos de le davar ze, nunca más voy a volver. Meaniel, ¿quién es la persona que puede decir con tanta seguridad nunca más? Nadie. ¿Sí? Una vez alguien me dijo, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. No, pues ya lo dice la Torah. No Pero, no hay pero el texto según el Rambam es nunca. Uleolam eini joser le davar ze. Y nunca voy a volver a repetir. ¿Por qué dice la halajá que no hay justo ni a un uno? ¿No es qué? Dice, no hay justo ni a un uno. No hay ningún justo 100%. Que no peque. Que no peque. Entonces, Caniré, que lo que decimos en el Vidui es que esa es nuestra aspiración. No de que podemos asegurar que eso es lo que va a suceder. El único que sabe si yo voy a volver a pecar o no, ¿quién es? Hashem. Pero yo, en este momento en el que me encuentro en el reconocimiento de mis pecados, el momento que yo me presento frente a Hashem y con todas las palabras y con todas las letras le digo a Hashem, Hatati, Aviti, Pashati, entonces mi ambición, mi deseo, mi planificación es que nunca más quiero volver a repetir este pecado. Si va a funcionar o no, Ezrat Hashem, que Hashem nos ayude. Esa diferencia frente a otras religiones, esa diferencia frente a otras religiones que lo hace frente a un cura y no frente a lo hace frente a un cura que se hace y se nosotros hacemos vidui frente a Hashem, no frente al cura. Nosotros hacemos vidui frente a aquel que nos cura, que es el Kadosh Baruj Hu.